Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Universidad La Salle y a este webinar de la ley FISMA. Me presento, soy Heidi Tatiana Jiménez Ariza, ingeniera y directora del programa de especialización en sistemas de calidad e inocuidad en alimentos. El día de hoy tenemos una participación muy interesante. Tenemos como invitada a Ana María Morales, pues quien iniciará la charla el día de hoy. Al final y durante la charla pueden realizar sus preguntas o al finalizar una intervención también a través del chat que tenemos disponible en nuestro sistema. Bienvenidos. Ana María, muy buenas noches. Mm, Buenas noches, Tatiana, muchas gracias por tu presentación. Mucho gusto estar acá con ustedes compartiendo este rato. Vamos a ver todo lo que es la ley de modernización FISMA de FDA para productos agroindustriales. Y bueno, espero pues poderles compartir todos los conocimientos y toda la información que vamos pues a ver y que es importante para ustedes tenerla como parte de su formación dentro de la especialización. Y también pues para los demás invitados que están, los egresados y demás que tienen de alguna manera que ver con este tema, entonces espero pues poderles compartir estos conocimientos y estos conceptos. Excelente, Ana María. Entonces inicia. Bueno, muchas gracias. Voy a compartirles entonces mi pantalla. Mm. Ingeniero, no sé si me ayuda con la habilitación. Ah, ya. Bueno, entonces, no sé si ahí ya están viendo mi pantalla. Ya, Ana María ya está proyectada. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba hace un momento, vamos a ver todo lo que es la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria FISMA. Pues mi nombre, como ya lo dijo Tatiana, es Ana María Morales. Yo soy microbióloga de la Universidad de los Andes. Tengo maestría en ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y soy auditor líder de FSC 22000, que es pues una de las normas de los estándares privados de inocuidad. He trabajado durante casi 26 años en la industria de alimentos y pues voy a compartirles hoy eh, estos conceptos bases pues, de la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria. Esta ley, digamos que la generó la FDA, ¿sí? Es FSMA o FISMA, por sus siglas en inglés. Hoy en día, pues vemos que está transformando el sistema de seguridad alimentaria de toda la nación, en especial pues Estados Unidos, al cambiar, digamos, el enfoque de responder a las enfermedades transmitidas por alimentos y lograr prevenirlas antes de que se presenten desde la producción primaria del alimento, ¿sí? Acá vemos, digamos, que hay unas reglas de FDA para implementar FISMA. Es todo un compendio, digamos, de requerimientos, de requisitos que se deben eh, tener en cuenta y que debemos mirar y evaluar cuando vamos a hacer la implementación de este sistema. Nace, digamos, de la necesidad de prevenir y de disminuir las enfermedades de transmisión alimentarias o ETAs. Es muy importante, digamos, este concepto de prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria debido a que, según datos del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, ellos han definido que 48 millones de personas se enferman pues, o presentan enfermedades de transmisión alimentaria, es decir, una de cada 6 personas, de las cuales 128.000 hospitalizados se han reportado
y de estos 3.000 mueren cada año. Entonces es un dato bastante, digamos, relevante e importante, y es por eso que se han generado todos estos requerimientos y estas leyes a través del gobierno y de la FDA para prevenir que estas cifras sigan creciendo. Como les decía al principio, FISMA está enfocado básicamente con un control preventivo cuyo objetivo es siempre prevenir que se presenten las contaminaciones y que se presenten las enfermedades de transmisión alimentaria. Ese enfoque de control preventivo va de manera o funciona de manera sistémica, en donde pues tenemos primero que todo la identificación de esos peligros, ¿sí? Que se pueden presentar, como les decía, desde la producción primaria. Luego de hacer ese análisis de peligros o durante el análisis de peligros debemos entender las causas que pueden o que tienen influencia en que esos peligros se puedan presentar, ¿sí? Al entender las causas completamente, pues vamos a lograr implementar los controles preventivos necesarios, ¿cierto? Y al tener implementados esos controles preventivos, vamos a poder monitorear la efectividad de esos controles, ¿sí? Debemos siempre, o sea, luego de hacer ese monitoreo y de medir la efectividad de esas medidas preventivas, estar en un constante o estar en una constante revisión y ajuste de esas medidas preventivas o de esos controles preventivos. Todo este sistema o todos estos puntos, estos 5 puntos, debemos documentarlos adecuadamente para poder llevar un registro y una trazabilidad de estas actividades que nosotros desarrollemos. Estos controles y digamos que este reglamento propuesto lo que nos da es como ese enfoque a que nosotros debemos siempre tener como esos controles preventivos para asegurar o para tener 100% controlada la seguridad alimentaria en toda la cadena productiva y obviamente asegurar la salud del consumidor, ¿sí? Y asegurar todo el proceso de alimentación humana. Esos controles preventivos también aplican para la alimentación animal, ¿sí? Aplican también en todo lo que es la cadena productiva y, como les decía, en la producción primaria, de todo lo que es la producción de alimentos para consumo humano. Busca también, de alguna manera, que con el tiempo se logre que todas las personas involucradas en estas cadenas productivas de la producción primaria agrícola tengan como esa acreditación como auditores internos y también pues de alguna manera líderes en este sistema FISMA y puedan autoevaluarse y puedan mantener toda esta cadena de controles preventivos durante la producción. Aquí hay una parte muy importante y es que ellos han generado, digamos, como el reglamento para el programa de verificación de proveedores en el extranjero, y eso es lo que le ha permitido a muchos de los países como el nuestro poder exportar hacia Estados Unidos productos como frutas y verduras, cumpliendo obviamente con todos los requerimientos de FISMA y asegurando desde la producción primaria, pasando por el transporte, el almacenamiento y la distribución de esos productos, sin, o sea, manteniendo todas las medidas preventivas de control, de contaminación y asegurando, digamos, la inocuidad de los productos hasta el momento en que ya llegan al país de destino y ya pues para su distribución asegurándole, digamos, a esas personas o a los consumidores que no van a tener ningún problema ni se van a presentar enfermedades de transmisión alimentaria. También nos permite, digamos, FISMA controlar todo lo que es adulteración intencional, que es lo que pues ustedes saben que es uno de los programas bases
de todos los sistemas de gestión de inocuidad y sobre todo los estándares privados actualmente. Dentro de toda esa reglamentación y todos esos requerimientos, ¿sí? En la producción primaria, pues básicamente lo que buscamos es controlar, como en los demás, digamos, sistemas de gestión de inocuidad, la contaminación microbiológica, física y química, y también teniendo en cuenta como esa contaminación radiológica que se puede presentar. Dentro de todo esto, digamos, dentro de toda esta reglamentación, pues tenemos algunos principios claves en donde debemos hacer la identificación de los riesgos en las prácticas agrícolas. Debemos siempre pensar en que todo lo que hagamos y todo lo que establezcamos, ¿sí? Debe estar basado en ciencia, basado en riesgo, en ese análisis de riesgos exhaustivo que debemos hacer, en rutas de identificación de la contaminación y siempre con una base de investigación y no simplemente, digamos, de una observación sencilla o de un me parece, ¿cierto? O de pronto asumir algunas cosas, sino que debe estar siempre basado en una metodología científica y en un análisis de riesgos al detalle de esos problemas de contaminación que se pueden presentar. Importante también que dentro de toda esta reglamentación, pues se excluyen algunos alimentos que raramente se consumen crudos, entonces que podemos producir en esas granjas, en esos cultivos, pero que como no se consumen crudos normalmente, sino que luego tienen algún proceso, entonces están excluidos, digamos, del cumplimiento de la norma. Lo otro, también algunos alimentos que se producen, pero que son comercializados para ser procesados, ¿sí? Entonces, en este punto también podemos excluir estos alimentos. También es importante que ustedes tengan en cuenta que la norma es flexible en tiempo de implementación y pues para el proceso, digamos, de adquirir la certificación, es flexible en tiempo para granjas y fincas pequeñas. Ahorita más adelante vamos a ver algunos datos en donde ellos nos ayudan como a clasificar esas granjas cuando son muy pequeñas, cuando son pequeñas, dependen de la cantidad de productos cultivados y también de las ventas anuales de estas granjas. También importante que tengamos en cuenta que esta reglamentación puede tener algunas variaciones y nos da algunas alternativas para algunos de los requerimientos, pero muy puntuales, ¿no? Los vamos a ir viendo más adelante, pero pues para que ustedes lo tengan presente. Acá tenemos, digamos que como un resumen, una lista de los estándares que nos dice FISMA para el cultivo, la cosecha, el empaque, el almacenamiento de los productos agrícolas frescos para el consumo humano, ¿sí? Entonces tenemos, digamos, aquí todas las subpartes que vamos a ver, a analizar un poco en cuanto a las disposiciones generales, los requisitos generales, la calificación y capacitación del personal, la salud y la higiene, el agua de uso agrícola, el uso de mejoradores biológicos de suelo de origen animal y desechos humanos, el tema de los animales silvestres y domésticos, actividades de cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento, equipos, herramientas, edificios y saneamiento, todos los productos germinados que son muy vulnerables a los temas de contaminación, todo lo que tiene que ver con métodos analíticos, los registros, las variaciones que se pueden presentar, el cumplimiento y la aplicación de la norma y el retiro de la calificación o del permiso que se otorga luego de la implementación y el seguimiento de los requisitos de FISMA. Aquí tenemos un resumen
de lo que son los productos que están cubiertos dentro de la norma. Son los definidos como frutas y verduras frescas. Están incluidos los champiñones, los brotes, las hierbas, algunos frutos secos, algunos granos, las canastas de frutas y verduras o mezclas presentadas como mezclas y algunas referencias de productos crudos diferenciados en la calificación que a veces de pronto no están o son productos especiales muy específicos que cuando se hace toda la auditoría y todo el seguimiento de FISMA para la calificación final son incluidos dentro del proceso. Hay algunas limitaciones y algunas excepciones de cobertura cuando esa producción de productos frescos, ¿sí? Agrícolas, se hacen para una producción personal o de consumo pues, en el campo. Cuando son productos diferentes a los considerados como materia prima o picados, ciertos productos raramente consumidos crudos, como les comentaba al principio, la producción que recibe procesamiento comercial posterior, entonces también están incluidos en las excepciones. Y cuando hay alguna excepción que se ha evaluado y que pues se ha, digamos, llevado a modificar alguno de los requisitos de la norma. También están exentos o hay excepción cuando los campos son menos o venden, digamos, menos de $25,000 por año. Entonces ahí no, digamos que no tienen obligación de dar cumplimiento a todos los requerimientos de FISMA. ¿Quiénes están cubiertos, digamos, por FISMA? Están todos los campos que cultivan, cosechan, embalan o almacenan productos, ya sea como materia prima o en un estado natural como pues productos primarios. Las granjas o porciones combinadas con instalaciones de tipo mixto, los productores nacionales e importados que cumplan, digamos, con los estándares mínimos para estar cubiertos, campos con ventas anuales superiores a $25,000 por año y algunos que se han incluido, digamos, limitaciones en la cobertura, lo mismo, digamos, cuando ellos solicitan, ¿sí? Que tienen una producción especial o bajo unas condiciones especiales, o un producto pues muy especial que va de pronto para algún proceso de exportación y requieren que dar cumplimiento a los requisitos de FISMA, entonces los incluyen ahí. Bueno, ahí digamos que algunos ejemplos que vamos a ver a lo largo de la charla en cuanto a cuáles pueden ser como los riesgos de contaminación física, química, radiológica del producto, ¿sí? Entonces debemos empezar, digamos, nosotros acá no podemos generalizar cómo se hace el análisis de riesgos de contaminación física, de contaminación química o biológica, sino que debemos como tener en cuenta algunos tips, algunos apuntes en cuanto a qué debemos evaluar para poder establecer el proceso de análisis de estos riesgos de contaminación. Por ejemplo, en el suelo, pues hay que ver qué exposición química ha tenido previamente, qué cultivo se realizó antes de preparar, digamos, el terreno para el siguiente cultivo, la ubicación, los alrededores, si hay viviendas, si hay animales, por ejemplo, ganado, qué fuentes de agua hay, si hay fuentes de agua subterráneas y digamos que analizar todo el entorno del cultivo. También debemos mirar, digamos, todo el equipamiento en qué equipos se utilizan o qué tubería, por ejemplo, hay para el riego y para el transporte del agua. Y poco a poco ir haciendo como ese análisis de riesgos en cuanto a los puntos de contaminación física o química o biológica que se pueden presentar.
Hay que mirar también todo lo que es contenido pues, de pesticidas, insecticidas, agentes afines, compuestos de limpieza que se hayan utilizado, qué riesgos hay, por ejemplo, de que en alguna parte del proceso, desde el cultivo hasta, por ejemplo, el empaque, el almacenamiento y el transporte, puede haber de que haya contaminación física con vidrios, con fragmentos, con objetos extraños, ¿sí? Entonces, mirar eso y hacer todo un análisis de exposición radioactiva, que hoy en día está muy de moda el concepto, en donde debemos evaluar, digamos, la ubicación de los terrenos, qué había o qué ha habido a través de la historia cerca de esos terrenos o en esos terrenos, las fuentes de agua, como les decía anteriormente. Entonces, revisar todo muy al detalle para poder establecer esos riesgos que se pueden presentar. En cuanto a lo que es la contaminación microbiológica, pues mucho más amplio el espectro de los riesgos de contaminación microbiológica, en donde vamos a tener que analizar qué riesgos de contaminación microbiológica va a haber en el agua, en el estiércol, en los abonos biológicos que se utilicen, los trabajadores del campo, animales salvajes y domésticos que puedan estar presentes o tener contacto con los productos, los equipos, las herramientas que utilicemos, la construcción de las áreas y demás riesgos microbiológicos que podamos identificar. Acá, como les digo, pues es un gran espectro el que podemos encontrar en cuanto a contaminación biológica. Bueno, muy importante la evaluación cualitativa del riesgo, el QUAR, en donde vamos a tener que en todas las etapas, desde las semillas que vamos a utilizar, el agua, el terreno, todo lo que tenga que ver con el cultivo, la identificación de los peligros de interés para acá, los productos que vamos a estar cultivando. Vamos a establecer o tenemos que establecer la probabilidad de que se presenten esos tipos de contaminación y la probabilidad de exposición a esos contaminantes y el riesgo de que puedan presentar o producir enfermedad de transmisión alimentaria o ETAs. Para eso, FISMA ha establecido 7 estándares para la inocuidad de la producción agrícola, que son los que vamos a ver a continuación. Son estos 7 y son la base, digamos, de FISMA para la producción de productos frescos como frutas y verduras. Entonces, tenemos el agua agrícola que vamos a utilizar en todo el proceso, no solamente para el riego, sino también pues para el lavado, la desinfección de áreas, de superficies, de empaques, etcétera. Lo que son todas las enmiendas biológicas del suelo de origen animal o abonos orgánicos y demás que también vamos a ver ahora más adelante. Todo lo que es salud e higiene de los trabajadores, equipamiento, herramientas, construcción de las instalaciones, los procesos de sanitización, muy importantes. También todo lo que es, digamos, control de animales salvajes, domésticos, contacto con materia fecal y demás que también pues, son una fuente importante de contaminación microbiológica. Todo lo que tiene que ver con el manejo de los brotes y de las semillas, o sea, de todo lo que son aguas pues, para el procesamiento de los germinados, el empaque, las áreas de proceso de estos productos que son, digamos, un proceso especial y que tenemos que tener un control especial de ese proceso. Y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con el cultivo, la cosecha, el embalaje y el almacenamiento de estos productos. Cuando hablamos del agua agrícola, entonces tenemos que hablar de que el agua que utilicemos sea un agua segura, de una calidad sanitaria adecuada y debemos, muy importante todo el tiempo, primero que todo,
evaluar qué fuentes de agua vamos a utilizar o cuáles son las fuentes de agua que vamos a utilizar para poder establecer que esa fuente de agua sea segura, ¿sí? Debemos inspeccionar muy bien todos los componentes de ese sistema de agua y si no es segura, debemos establecer qué tratamiento vamos a utilizar. Porque cuando nosotros hablamos de potabilizar el agua, pues hablamos de aplicarle cloro, de hacer un proceso de filtración, de pronto de luz ultravioleta, de ozonización. Pero para este tipo de aguas, nosotros debemos ser muy cuidadosos en establecer esos procesos, ¿sí? Entonces, hoy en día, digamos, hay procesos diferenciados de tratamiento de agua por la misma FDA en cuanto a utilización de filtros especiales, incluso algunos filtros CEPA que sirven para, por ejemplo, plaguicidas o residuos de algunas sustancias tóxicas que pueden estar en el agua por la fuente de donde vienen. Entonces, debemos hacer una evaluación muy exhaustiva del agua que vamos a utilizar para poder establecer cuál es la mejor manera de tratarla, cuáles son los criterios de evaluación y de monitoreo que yo voy a utilizar para esas aguas, qué alternativas tengo permitidas, porque ustedes saben que para productos pues, agrícolas hay algunos parámetros especiales que debemos cumplir. Debemos siempre tener en cuenta el tema de calidad microbiológica, utilizando como indicador de contaminación fecal la E. coli, en donde ustedes saben que debe ser cero o la tolerancia es cero en 100 mililitros de agua. Y debemos buscar todos los límites en aguas de riegos en cuanto a todo lo que son plaguicidas, sustancias tóxicas, metales pesados y todas las sustancias que puedan de alguna manera afectar el cultivo y también producir contaminación química en los productos cultivados. También debemos tener en cuenta dentro de estos parámetros de agua agrícola las acciones correctivas que nosotros tengamos presentes. Depende casi siempre del sistema que tengamos instalado, depende del tratamiento que se tenga, depende de la fuente de la cual nosotros estemos extrayendo el agua, ¿sí? Y depende también mucho de todo lo que es, digamos, el análisis de riesgos que nosotros hagamos y el tratamiento que estemos aplicando y el monitoreo que nosotros tengamos establecido. Entonces, es muy importante que nosotros podamos establecer, por ejemplo, las frecuencias de limpieza y desinfección que vamos a hacerle a todo el sistema de riego, a todo el sistema de transporte, de almacenamiento de agua. Debemos hacer un análisis científico y una verificación de laboratorio y una validación de los procesos de control de esta agua, haciendo, por ejemplo, evaluación de qué cantidad o qué tiempo debemos dejar en contacto, por ejemplo, el agua en el tratamiento para que se eliminen o disminuyan los microorganismos presentes y así, digamos, con todos los riesgos que nosotros evaluemos. Esas frecuencias de análisis y de muestreo dependen, como les decía, de la fuente de agua que utilicemos, si es agua subterránea, si es agua superficial, del tratamiento que nosotros estemos aplicando. Y muy, muy importante, que es uno tal vez de los apuntes finales o de los requisitos finales de FISMA, es los registros que debemos diligenciar. Entonces, debemos tener registro de todas las actividades de inspección que se haga al sistema de agua, al de tratamiento, todos los tratamientos que apliquemos debemos registrarlos, los monitoreos que se hagan, los resultados de los análisis que hagamos y los datos de fuentes públicas, porque muchas veces en los cultivos se utilizan aguas de acueductos
ya sean pues municipales o veredales o rurales. Entonces, pues podemos usar también, digamos, esos análisis y esos datos como fuente de análisis. Bueno, en segunda instancia está todo lo que son pues, los abonos y las enmiendas biológicas de origen animal. Debemos cumplir con unos requerimientos. Quizá es uno de los procesos más complejos que tenemos dentro de FISMA, pero básicamente lo que debemos definir es qué vamos a utilizar, ¿sí? Y cómo lo vamos a tratar. Hay algunos que son pues tratados y otros que no son tratados, ¿sí? Lo importante es que nosotros podamos estandarizar o tener unos estándares definidos para la manipulación, el transporte y el almacenamiento de estos abonos biológicos, ¿sí? Debemos definir muy bien cuáles son los métodos de tratamiento, cómo lo vamos a aplicar, en qué intervalos lo vamos a aplicar y cuáles son los requerimientos para que la aplicación de estos productos al suelo no vayan a afectar la calidad microbiológica ni química de los productos que estamos cultivando, ¿sí? Tratamientos para estos, pues hay tratamientos térmicos, tratamientos físicos, químicos, biológicos, por ejemplo, el compostaje, ¿sí? Y lo más importante, digamos, es poder establecer todas las actividades y todos los estándares que no vayan a afectar la calidad del producto terminado, ¿sí? Alternativas, pues hay muchas. Lo importante es que nosotros tengamos todo documentado en donde nosotros podamos demostrar que durante su manipulación, su transporte, su almacenamiento y su aplicación, estamos, digamos, asegurando la protección de la salud pública y estamos manteniendo los estándares microbiológicos para que no se nos presente contaminación biológica, sobre todo en los productos terminados, como les decía. Se deben definir también y validar cómo debemos hacer la aplicación, porque cuando no tienen tratamiento, pues nosotros debemos aplicarlo y dejar cierto tiempo para que, digamos, haga su efecto sobre la tierra antes de iniciar el cultivo y que pues no vaya a haber afectación una vez ya esté en proceso del cultivo y pues obviamente no vaya a afectar la calidad microbiológica de los productos que estamos cosechando. Importante también que nosotros todo el tiempo estemos evitando el contacto directo de estos productos con los productos pues que estamos cultivando o que ya incluso hemos recogido. Se ve mucho a veces en cultivos, en granjas y todo, que por ejemplo el manejo de los abonos, del compostaje y todo, sea muy cerca donde están los cultivos o a donde se almacena el producto que se ha recolectado. Entonces todo esto debemos pues tenerlo o prevenir, digamos que se presente contaminación cruzada, entonces debemos tenerlo muy bien documentado. En cuanto a lo que es el compost estabilizado, pues debemos establecer los límites en cantidades detectables de bacterias como Listeria monocitógenes, Salmonella, coliformes fecales, E. coli 157H7, ¿sí? Y pues básicamente todo lo que sean los procesos, por ejemplo, de compostaje, deben estar científicamente validados. Como les decía, pues súper importante que no tengan contacto directo pues con los productos que estamos cultivando. Bueno, en tercer lugar, pues está todo lo que es salud y higiene de los trabajadores. Entonces, lo mismo, evitar contaminación pues por personas enfermas, cumplir con todas las normas de las personas que manipulan alimentos en cuanto a higiene, en cuanto al estado de salud, en cuanto a todo lo que es lavado de manos, desinfección de calzado, por ejemplo, evitar comer pues cuando estén manipulando los productos o en el proceso de recolección, de empaque y de manipulación.
utilizar pues todo lo que es la dotación adecuada, em, si requieren, por ejemplo, elementos de protección personal, tratar de cumplir, digamos, en cuanto al lavado de manos cuando en los descansos, cuando manipulan productos contaminados, cuando cambian de actividad. Y muy, muy importante lo que es control de personal enfermo. Entonces, si las personas están enfermas, deben avisar para evaluar el riesgo de contaminación del producto y así pues cambiarlos de actividad o retirarlos de la actividad que estén haciendo que tengan contacto directo con el producto. Evitar pues el contacto de las áreas de trabajo, de empaque, de recolección y de las personas con animales, ¿sí? Y si usan guantes, entonces mantener los guantes apropiadamente limpios, hacer el lavado de manos antes de colocarse los guantes, al retirárselos y también pues durante el uso de los guantes que estos tengan un proceso de limpieza y desinfección adecuado. También muy importante que, por ejemplo, dentro de todo lo que es el personal, haya un programa de calificación, entrenamiento permanente del personal. Todo el personal debe ser entrenado y debe ser calificado, ¿sí? No importa que sean trabajadores por temporada o por tiempo partido o por ejemplo, por estación o contratados o que simplemente sea como por jornada de trabajo o medio tiempo y también todo lo que son los supervisores, ¿sí? Entonces, todos deben tener un entrenamiento y una capacitación permanente en temas de calidad, de inocuidad y de las actividades que estén desarrollando dentro del cultivo. Estos entrenamientos deben estar calificados, debe pues, comprobarse, digamos, su eficiencia, deben evaluarse en las personas, debe estar documentado todo lo que son los temas de capacitación, los seguimientos, la evaluación, las necesidades de capacitación y debe también ser fácilmente entendible, porque no es solamente, digamos, en los países como los nuestros, sino también en los países desarrollados donde, digamos que debe ser muy básica la capacitación y muy práctica para que todo el personal que atiende los cultivos pues logre entender fácilmente los temas que estamos explicando. Bueno, tenemos ya en cuarto lugar todo lo que son equipos, herramientas y construcciones. Básicamente debemos cumplir en cuanto a diseño y construcción eh, toda como la normatividad que creo que todos conocemos en cuanto a inocuidad alimentaria, en cuanto a buenas prácticas de manufactura, en donde todo debe estar diseñado y construido para una adecuada y fácil limpieza y mantenimiento, donde podamos inspeccionar, ¿sí? Limpiar adecuadamente según las necesidades, en donde se esté reduciendo eh, el riesgo de contaminación cruzada. Entonces, todo lo que son pues medias cañas, cauchos para sellar puertas, ventanas con angeos, sistemas de ventilación protegidos, iluminación protegida y adecuada, ¿sí? Las instalaciones sanitarias de los baños, los lavamanos, con toda su dotación adecuada para que las personas puedan pues hacer uso de ellas. Y finalmente todo lo que es transporte pues, de producto que también cumpla con toda la legislación sanitaria, pues que como les digo todos conocemos en cuanto a evitar la contaminación cruzada. Bueno, como quinto punto tenemos todo lo que son pues, los animales domésticos y silvestres. Este es un punto que FISMA toca con insistencia y es que si bien es cierto que pueden llegar a ser una fuente de contaminación cruzada, nosotros no podemos hacer
eh, digamos, una invasión de sus territorios, ¿sí? De los animales que pueden estar alrededor. No podemos tampoco utilizar procesos de control donde sea matarlos, donde sea que caigan en trampas, donde sea lastimarlos o envenenarlos, sino que nosotros debemos tomar unas medidas preventivas para evitar que ellos ingresen, digamos, a las áreas protegidas, sobre todo cuando tenemos pues cultivos al aire libre. Entonces debemos ser muy cuidadosos en eso y tratar de monitorear, digamos, las intromisiones de esos animales en caso de que se presenten y lograr, digamos, ahuyentarlos, pero no hacerles daño. ¿Mm? Eh, También, digamos, en caso de que por algún motivo se presente, ¿sí? Porque pues hay granjas donde de pronto muy cerca hay sistemas de pastoreo o, por ejemplo, hay todavía muchos cultivos donde hacen el tratamiento anterior o primario de la tierra con animales para el proceso del arado. Entonces debemos ser muy, muy juiciosos también en tomar las medidas preventivas para que no vaya a haber de pronto contaminación con patógenos, sobre todo de origen fecal, en los productos terminados. Bueno, este es un punto súper importante, ya digamos avanzando en la charla ya casi para finalizar, y es el manejo de los brotes germinados. Entonces, son muy vulnerables a los microorganismos debido a pues, las condiciones bajo las cuales uno los debe producir, ¿no es cierto? Entonces, normalmente son condiciones de temperaturas altas, tienen todas las condiciones nutricionales para su proliferación, obviamente las condiciones de humedad, las aguas, digamos, que se utilicen para los procesos de germinación deben ser muy, muy controlada su calidad, ¿sí? Y hemos visto o se ven, y hay muchos estudios donde hay diferentes casos, principalmente con listeria monocitógenas que se han presentado. Entonces debemos evitar microorganismos en o sobre las semillas o los granos, incluido pues el tratamiento que se hace para la germinación, pruebas del agua de riego para los brotes, utilizada de cada lote de producción de brotes o en proceso de germinación, prueba del cultivo, de la cosecha, del empaque, del entorno ambiental para la detección de especies de listeria y tomar todo el tiempo acciones correctivas si las pruebas de agua de riesgo utilizadas en los brotes o en la germinación de brotes o en una muestra ambiental dan resultados positivos. Y es aquí donde entra muchísimo, muchísimo en las áreas donde se producen, digamos, los brotes de germinación. Todo lo que está también muy de moda en este momento, que es todo lo del monitoreo de patógenos ambientales, ¿sí? Entonces, pues es otro tema y digamos otra charla adicional, pero para que lo tengamos en cuenta y lo tengamos en nuestro radar, que es aquí donde todos los procesos de monitoreo ambiental microbiológico de patógenos, pues van a ser de mucha, mucha utilidad. Normalmente, los brotes que tienen alguna presencia de microorganismos patógenos no se distribuyen, no se comercializan. Sin embargo, cada caso es especial. O sea, nosotros no podemos definir que específicamente un producto se debe descartar cuando tiene un microorganismo porque de pronto puede haber una solución de desinfección o de eliminación o disminución del microorganismo hasta niveles aceptables para el producto y se pueda, digamos, salvar de alguna manera. Pero para eso se debe hacer un análisis de riesgos y un análisis de control de contaminación cruzada específico para cada caso. No podemos generalizar. Y eso está, digamos, como requisito de FISMA, ¿sí? Que usted debe evaluar todo el proceso o todo el caso de contaminación cruzada, sobre todo en los brotes de germinación, para poder establecer si, o sea, qué disposición le va a dar al producto final implicado. Bueno, finalmente, pues tenemos, digamos, como
el resumen de lo que es el cultivo, la cosecha, el embalado y el almacenamiento de estos productos. Debemos tener todos los controles de inocuidad en toda la cadena productiva, como les decía, desde la semilla que vamos a sembrar, desde la preparación de la tierra, pasando por todo el proceso, hasta tener en cuenta los empaques en los que vamos a utilizar para empacar los productos, el manejo de los productos, el tipo de cultivo, si son cubiertos o son al aire libre, la limpieza y la sanitización de todo el proceso e incluso también de lo que es los empaques. Muchas veces estos productos son empacados ya luego de tener algún proceso de lavado o de desinfección, todo lo que son equipos, superficies, implementos de trabajo que se utilicen, las bandas transportadoras del producto, las canastas donde se empacan, donde se transportan, todo debe tener un control de inocuidad y un monitoreo de inocuidad para poder asegurar, pues, valga la redundancia, la inocuidad de los productos terminados que vamos a comercializar o que estamos sacando. Muy importante también, digamos, definir, por ejemplo, los productos para poder mirar esos procesos de recolección, los productos que, por ejemplo, las zanahorias, ¿sí? Que son de raíz, que están dentro de la tierra, algunos que están en contacto con la tierra como tal, como los melones, por ejemplo, ¿sí? Algunos que realmente se recogen, digamos, de la tierra, como las almendras, ¿sí? Entonces, cada uno de estos tiene un proceso diferente, ¿sí? No podemos generalizar los procesos de limpieza, desinfección, de empaque, de recolección, sino que debemos ser específicos en los controles preventivos de inocuidad de cada uno de los productos y de cada uno de los procesos. Acá una cosa importante que tenemos que tener en cuenta también es, por ejemplo, los productos caídos, ¿sí? Los productos que normalmente no están en contacto con la tierra, como los que nombramos anteriormente, y se caen, esos productos no deben ser comercializados. Debe dárseles un destino diferente y pues deben tener, digamos, un manejo especial. Igualmente los empaques, pues deben ser empaques de contacto directo con alimentos, que no promuevan, por ejemplo, la producción de toxinas de microorganismos anaerobios, por ejemplo, en los champiñones, ¿no? Que normalmente puede haber presencia de Clostridium. Y finalmente, pues tenemos que dar algunos, digamos, algunos ejemplos generales de variaciones que se pueden presentar en los procesos de implementación y de obtención de la calificación de FISMA por parte de la FDA, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un estado o país extranjero puede pedir a la FDA una variación de alguna disposición que se tenga, dependiendo, digamos, de las condiciones locales del cultivo, del terreno o de la situación puntual que se pueda llegar a presentar. También, digamos que algunas prácticas bajo estas variaciones, pues deben proporcionar el mismo nivel de protección a la salud pública que la norma que el requisito que está especificado por FISMA, ¿sí? Entonces, pues, digamos que esto también debe ser evaluado. No es solamente porque yo digo, o porque es Colombia, o porque es Ecuador, sino que debe ser algo con un fundamento científico y una evaluación y un soporte muy, muy fuerte, en donde nosotros logremos demostrar que estamos cumpliendo y protegiendo, pues, la salud pública. Algunas alternativas permitidas por FISMA, pues los campos pueden establecer alternativas para algunos requerimientos relacionados, por ejemplo, con el agua, con los abonos biológicos, y lo mismo, estas alternativas deben ser científicamente establecidas y dando cumplimiento al requisito como tal, digamos, de protección de la inocuidad del producto terminado
y que no vayan a incrementar el riesgo de adulteración del producto. Los registros, pues básicamente todo lo que dé cumplimiento a la documentación establecida como requisito de FISMA. Importantes y registros muy claves, todo lo que tenga que ver con el agua de riego, todo lo que tenga que ver con los abonos pues, naturales, orgánicos, con todo lo que tenga que ver con el proceso de germinado, súper importante, todo lo que tenga que ver con limpieza y desinfección y todo lo que tenga que ver con la inocuidad del producto y con la trazabilidad de la inocuidad del producto. ¿Mm? Obviamente, por ejemplo, registros de capacitación del personal, de la formación, la evaluación y todo lo que tenga que ver también con la comercialización de los productos en cuanto al transporte y la distribución. Bueno, acá algunas fechas, digamos, de cumplimiento importantes. Digamos que ya hoy en día nosotros pues podemos definir, digamos, las fincas o las granjas como campos muy pequeños, ¿sí? Donde son superiores a 25 kilos de producción y menor a 250. Y ya luego vemos también como hay algunos plazos que da, digamos, la norma para la evaluación del cumplimiento y algunos datos importantes en cuanto a veces evaluación de lo que es la calidad del agua, eh, en donde en ocasiones dan, digamos, algún tiempo adicional para poder, pues, dar como cumplimiento a todos los requerimientos de FISMA. ¿Mm? Para los que producen brotes de germinación, entonces los límites de cumplimiento están las granjas muy pequeñas, que son 3 años, las pequeñas 2 años y algunas otras granjas 1 año. Finalmente, ustedes tienen que tener muy en cuenta que la FDA está en toda su capacidad, digamos, de retirar la calificación, ¿sí? O la exención de la calificación en varios, digamos, eventos. Pueden cancelar eh, esa evaluación que ellos han hecho. Cuando hay, por ejemplo, se presenta un brote de enfermedad de transmisión alimentaria asociada al cultivo. También cuando ellos ven que existe el riesgo, ¿sí? Durante una revisión, ya sea del cultivo o ya sea del producto o un análisis, por ejemplo, al azar que hagan del cultivo, entonces ellos pueden determinar, ¿sí? Que está en riesgo la salud pública y que puede haber un riesgo de que se presente un brote de enfermedad de transmisión alimentaria. Entonces, de manera preventiva, pueden hacer la cancelación, ¿sí? Y también muchas veces hacen la cancelación por conductas o condiciones en el campo que otras personas avisan, ¿no? O incluso muchas veces leía yo algunos casos que los mismos empleados avisan a la FDA que hay riesgos de contaminación dentro del cultivo en los que están trabajando. En el caso, por ejemplo, de los procesos de exportación, también digamos que como parte de la evaluación de proveedores en el extranjero, se pueden presentar este tipo de cancelaciones porque muchas veces hacen las auditorías en los países que están haciendo la exportación y cuando llega el producto ya a puerto allá, encuentran inconsistencias o no están cumpliendo con algunos requisitos y eso pues hace que la FDA definitivamente pues haga la cancelación. Bueno, no sé si hasta aquí de pronto haya alguna pregunta, alguna inquietud. No sé si le cedo la palabra a Jaime.
de ANAR, que quiere compartir con ustedes algunos conceptos. Eh, sí, Ana María, me parece perfecto y luego pasamos a las preguntas porque sí Sí, tenemos algunas. sí, sí, señora. Están en el chat, si quieren yo las voy mirando Ah, mientras, perfecto. Y cuando termine el ingeniero Jaime, las empezamos a responder. sí, Entonces, si todos, si tenemos algunas preguntas adicionales, pueden incluirlas en el chat. sí. Ingeniero Jaime, muy Bueno, buenas noches. hola Tatiana, buenas noches. Ante todo, agradecerte a ti y a la Universidad de Salle por la oportunidad que nos han brindado como compañía de ofrecer esta formación, por ofrecer esta formación para tus egresados, para tus estudiantes y también pues al permitirla hacerla pública para las personas del sector. Bueno, rápidamente les contaré qué es ANAR. ANAR es una empresa colombiana que lleva 25 años en el sector. Impulsamos el bienestar y la salud de quienes nos rodean, apoyando el progreso de nuestros clientes en el sector salud. Bajo el área de ciencias de la vida, que es donde me desempeño actualmente, de ciencias de la vida y aseguramiento de la calidad, para el sector de alimentos, nos desarrollamos bajo el concepto de alimentos como determinante para la salud. Nuestra visión es ser una empresa multilatina, proveedora de tecnología, reactivos y soluciones integrales innovadoras a la medida para el sector salud. Somos una compañía de más de 550 colaboradores a nivel nacional y, eh, representamos más de 300 marcas a nivel de diagnóstica, ciencias de la vida y aseguramiento de la calidad y salud animal. A partir del más completo e innovador portafolio de productos y servicios, ofrecemos soluciones integrales de aplicación en las áreas de investigación y desarrollo, producción, control de calidad y academia para los sectores de la industria, de la producción, universidades, centros de investigación y entidades. Y con nuestra propuesta de valor trabajamos para aportar la eficiencia de la operación y seguridad, optimizando los procesos de nuestros clientes, generando impacto sostenible. Actualmente manejamos más de 368 clientes a nivel de farmacéutica, alimentos y bebidas, análisis de terceros, cuidado de aseo, universidades, centros de investigación, distribuidores en los subsectores de agroindustria, aguas y ambiente, cannabis y petroquímica. Contamos con soluciones integrales en una triada de producto en donde manejamos una sinergia de 360 grados, incluidas soluciones de consultoría. También tenemos un área de extensión de conocimiento a través de una universidad corporativa que se denomina CIMA y pues desarrollamos todo esto en pro del desarrollo del sector. Entonces, pues esto era como lo que quería indicarles con respecto a lo que es ANAR Health Technologies y lo que desarrollamos por el sector. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Jaime. Bueno, pues también cualquier contacto que quieran hacer con esta empresa, pues pueden hacerlo también a través del programa de especialización. Al final les dejaremos los datos en el chat para que ustedes puedan también tener acceso. Entonces, Bueno, Ana María, ¿pudiste sí, tener acceso a las preguntas? sí, Excelente. sí, sí, señora. Bueno, una de las preguntas es que si se puede usar, digamos, abonos como la gallinaza y algunos otros productos, ¿sí? Sí se pueden utilizar siempre y cuando, digamos, tengan un previo tratamiento, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que tenga un proceso térmico, por ejemplo, la gallinaza que se seca muchas veces ¿en el qué? En el pues al ambiente o con techo cubierto o con altas temperaturas, ¿sí? Entonces, sí se puede utilizar, pero todo, o sea, es muy importante que antes de utilizarla, ustedes hagan todo el análisis de riesgos y cuáles son los controles preventivos que van a hacer, digamos,
para asegurar que se disminuya el riesgo de contaminación pues, microbiológica con el producto terminado. Pero sí, cualquier tipo de este tipo de abono se puede utilizar. Bueno, lo otro que me preguntan es si hay algún tipo de control, ¿sí? De FISMA o algún requerimiento en cuanto a alergenos. Y que sí lo hay, ¿cómo se hacen los controles? No, no está especificado, digamos, porque es como, digamos, todos los requerimientos de inocuidad durante el cultivo, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros, y tal vez la respuesta es la misma para Food Fraud y Food Defense, para defensa de los alimentos y para el control de fraude alimentario. Entonces, yo devuelvo, digamos, no es que estén incluidos en FISMA, ¿sí? Pero dentro del programa de control de alergenos de inocuidad, ¿sí? Dentro de un sistema de gestión de inocuidad, independiente del estándar que ustedes manejen, el programa de control de alergenos, el programa de Food Defense y el programa de Food Fraud incluye la producción primaria, ¿sí? Entonces, cuando ustedes documentan el programa de alergenos en un proceso determinado, esa producción primaria, ustedes deben incluirla en el análisis de riesgos de alergenos, ¿sí? Y también lo incluyen en el food fraud, en el food defense y en el food fraud, o sea, en la defensa de los alimentos y en el control de fraude alimentario, ¿sí? Entonces, sí está, digamos, por ejemplo, el de fraude alimentario, está, lo nombran, digamos, como por ejemplo en la parte de control de riesgo de contaminación del agua, ¿sí? Que puede ser una fuente de, de contaminación intencional para el producto terminado, el que alguien contamine el sistema de agua de riego, ¿sí? Pero se debe entonces es documentar desde estos programas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Me preguntan que si hay riesgo o que cómo se hace el control de riesgo en el agua de riego cuando es por goteo, ¿sí? Y que sí, pues puede, digamos que sí existe el riesgo de que haya pues contaminación o algo y que cómo se controla o cómo se evalúa. Sí, todos los sistemas de riego, independiente del sistema, se debe hacer la evaluación de riesgos y se debe hacer la implementación de las medidas preventivas, independiente de cuál sea el sistema. Porque al final, digamos que ustedes van a evaluar el riesgo desde que toman el agua de la fuente hasta que llega a su destino final el agua, ya sea para riego, ya sea para riego por aspersión o riego por goteo, o sea, por ejemplo, para el lavado del producto final o para las canastillas, el lavado de las canastillas o de los empaques. Entonces, ese análisis de riesgos y esas medidas preventivas, esa evaluación la deben hacer en todo el proceso del agua agrícola, independiente del que sea. No sé si fui clara en las respuestas o de pronto alguien quiere hacer alguna intervención adicional. Recuerden que también tienen la opción de alzar la mano y pueden activar su micrófono y hacer la pregunta, si alguien la tiene, o incluir algunas preguntas adicionales en el chat. También, Igualmente, señor. no, sigue, sí. Igualmente, pues digamos que están em, en los datos pues, de nosotros, como decía Tatiana, si tienen alguna consulta adicional o lo que sea. Igualmente es muy importante que ustedes tengan en cuenta que dentro de, digamos, todos los controles que nosotros establecemos de inocuidad en el sistema FISMA o en la legislación FISMA,
el monitoreo ambiental, ¿sí? Es muy importante, sobre todo en las áreas de empaque, de almacenamiento y de producción de los brotes germinados, ¿sí? Como les decía cuando tocamos el tema, hoy en día todo lo que es monitoreo ambiental de patógenos pues está muy en boom y es una herramienta increíble para nosotros poder generar esas medidas preventivas de inocuidad y lograr establecer pues esos, digamos, esos controles que nos permiten al final del día asegurar la inocuidad de los productos terminados, ¿no? Tenemos algunas preguntas, si quieres yo te las voy diciendo, Ana María. Sí, sí, está bien. En cuanto a rotulado de producto de manera general y nutricional, ¿se tiene algún requisito especial? Hay algunas especificaciones, digamos, de identificación del producto y FDA tiene algunas condiciones para el rotulado, pero más que todo como de cumplimiento de los requerimientos de FISMA, ¿sí? Entonces, es decir, como digamos el sello, por ejemplo, de cumplimiento de certificación INVIMA o sí, o sea, es como colocar que es una empresa, que es un producto que está, digamos, avalado por FDA en cuanto a la ley de FISMA. Y sí hay algunos productos, pero en el caso, digamos, de los frescos, solamente algunos que están, por ejemplo, empacados al vacío o que tienen algún procesamiento como de picado, de tajado, ¿sí? Que se empacan antes de la exportación, sí deben cumplir con el rotulado de FDA para ingresar a Estados Unidos. Pero ya son casos muy puntuales, hay que evaluar puntualmente cada caso porque Y depende de muchas cosas. Ujú. Y la siguiente es, para la implementación con destino a a la norma FISMA, ¿cuánto tiempo de anterioridad se debe presentar? O sea, pero anterioridad Yo de me que imagino que para hacer la solicitud de poder tener ya implementado. O sea, se hace no. Igualmente, digamos que lo primero que uno hace es como la inscripción, o sea, cuando uno, digamos, por ejemplo, un producto que vaya para exportación a Estados Unidos, un aguacate. Entonces, lo primero es que digamos, todo lo que es, por ejemplo, Prodespor o las entidades gubernamentales que ayudan a los exportadores, eh, hagan como una revisión de cumplimiento del proveedor. Luego ellos hacen una inscripción ante la FDA como proveedor en el extranjero. Ahí, digamos que la plataforma de FDA tiene como unos requisitos para esa inscripción y ellos le van dando como los tiempos, ¿no? Entonces les piden, por ejemplo, si tienen certificaciones acá en Colombia con el INVIMA, con FDA, análisis del agua, una serie de cosas, descripción del producto, etcétera. Y FDA va como avanzando en el proceso y les va diciendo, ¿sí? Bueno, ahora ya cumplieron con esto, necesitan tal cosa, vamos a hacer esto. Y hay algunos que dependiendo de la criticidad, por ejemplo, ellos programan las visitas de auditoría directamente con auditores certificados por FDA. Como hay otros que no, digamos, no hacen la visita, sino que, pues como, digamos, entre comillas, confían en la buena fe del fabricante, del cultivador, y evalúan ese el producto cuando ya llega allá. Pero eso, digamos que se ha visto también que ocasiona inconvenientes cuando el producto llega allá, porque muchas veces llega sin cumplir algún requisito y eso es lo que puede pues, llevar a contratiempos. Bueno, Ana María, ya no tenemos más preguntas y ya también para todos los asistentes me permití compartirles el link con la información de la especialización. Tenemos la especialización en sistemas de calidad en inocuidad de alimentos, que tratamos de estos temas y otros relacionados a estas áreas.
nos encontramos en proceso de admisión y tenemos la opción de tomar la especialización en modalidad virtual. Entonces no tendremos estos limitantes de si se encuentra en diferentes regiones del país o a nivel internacional, porque alguien nos saludó desde Chile. Entonces, qué bueno que tengamos pues pues haber podido llegar a estos diferentes ciudades y territorios y también pues si están interesados en profundizar estos temas, pueden realizar sin ningún costo, estamos sin costos de admisión a esta especialización y allí también pueden encontrar muchísima más información. De parte de la Universidad de La Salle, muchísimas gracias Ana María por compartir este tiempo con nosotros y pues todo tu conocimiento. También si desean a través de esta página se encuentran los datos de contacto. Si desean pues podemos llegar a a llegar sus mensajes o preguntas a Ana María, así como también pues al ingeniero Jaime Orjuela. También muchísimas gracias Jaime por poder participar en este webinar y compartirnos pues los alcances que tienes en tu empresa. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, quedamos atentos a cualquier inquietud que tengan adicional. Eh, vale, Tatiana, muchas gracias y ante todo les brindamos también las gracias de parte de Anal Health Technologies por su participación y por haber permanecido haber permanecido en esta importante charla que nos brindó Ana María y a ti como Universidad de La Salle también te agradezco mucho el espacio, Tatiana. Vale, excelente a todos. Tenemos una muy buena asistencia. Espero que haya sido muy interesante la información y que tengan una buena noche. Muchas gracias igualmente. Gracias, Tatiana. Hasta luego. Hasta luego.